Buenas noches. Me da un gran gusto tener aquí a uno de los arqueólogos más importantes de la segunda mitad del siglo pasado y hasta la fecha. Él es Eduardo Matos Moctezuma. Carlos, qué gusto. Muchas gracias, Eduardo, por estar aquí. Nos hemos visto poco, algunos encuentros ocasionales, pero nos tratamos lo suficiente, creo, para conocernos en la sustancia. Pues hace como 40 años, cuando empezó este hombre a hacerse cargo del proyecto Templo Mayor, que como ustedes saben, pues es el ombligo de Ciudad de México, que de alguna manera es el ombligo del país. Y creo, por cierto, que la palabra México o México es el ombligo del conejo, ¿no? Bueno, sí, digamos, tiene que ver precisamente con lo que se ha mencionado del conejo de la luna, Mexti, etcétera, etcétera. Sí, porque los lagos originales en el Valle de Anáhuac eran, decía Gutiérrez Tibón, Sí. eran como reflejo del supuesto conejo que se delinea en la luna, y que en la parte del ombligo estaban los islotes de Tenochtitlan y de Tlatelolco, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que estamos celebrando los 40 años del inicio del proyecto a partir del hallazgo de la Coyolxauhqui. Sí, correcto. Y Eduardo Matos, pues es no sé, así como el padre de la patria, pues es el padre del proyecto Templo Mayor. ¿Y qué hay preparado para estos 40 años o cómo los vamos a celebrar? Porque además estamos también en el año 30 de haberse inaugurado el Museo de Sitio. Correcto. Ahí muy cerca de Catedral, Sí, sí. en el Templo Mayor. Sí. Bueno, fíjate que hay algo interesante y son estas efemérides, ¿verdad?, que hay que recordar. Aquella madrugada, ¿te acuerdas del 21 de febrero de 1978? Cuando obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro están trabajando en el turno de la madrugada en aquella esquina de Guatemala y Argentina, y de repente tocan con algo, ¿verdad?, una piedra, una cosa dura ahí que no los deja avanzar en su trabajo, y deciden, fíjate, en vez de romperla con el aparato aquel y ya pon los cables y vámonos a descansar, no, frenan el trabajo. Al día siguiente avisan al INA, al Instituto Nacional de Antropología, y el INA manda a dos jóvenes para que vean de qué se trata y se dan cuenta que es parte de una escultura. A partir de ahí comienza, porque la ley afortunadamente protege mucho los vestigios arqueológicos prehispánicos, ¿verdad? Y entonces empieza el rescate primero de aquel monumento que, tú sabes, mide 3 metros con 25 centímetros de diámetro. O sea, es una monumental escultura en realidad. Ocupa más espacio que, digamos, una recámara promedio de clase media. Sí. Que normalmente son de 3x3 o 3,5 por 3. No, imagínate, 3.25. Y a partir de ahí arrancamos. El 20 de marzo de ese año de 78, arrancamos el proyecto. Por cierto, permíteme Templo una Mayor. curiosidad sobre la Coyolxauhqui, que ahora ojalá nos recuerdes brevemente. Pues, ¿quién diablos era esta señora? Pero la piedra está partida. Sí. ¿Se partió en el trabajo aquel o ya estaba partida y así fue enterrada o se tronó estando allá abajo? No, fíjate que pasaba encima de ella a 2 metros, digamos, de altura, pasaba el tranvía todavía en aquella época. Entonces, esa vibración... El tranvía que venía de Tacuba. Sí, y esa vibración hizo seguramente que la piedra se rompiera. No la rompen los no. trabajadores de Luz y No, Fuerza. para nada, y mucho menos los arqueólogos. Entonces se encuentra pues en bastante buena condición en realidad, salvo aquella rotura casi a la mitad, ¿verdad? Pero todavía conservaba algo de su color original, ¿verdad? Rojos, amarillos, en fin.
y de inmediato se vio la importancia que el monumento tenía, ¿verdad? ¿Quién fue la Coyolxauhqui? Bueno, fíjate que a partir de la excavación y del hallazgo de la figura es que empezó a correr ya mucho más fuerte el mito que la relaciona con el dios solar y de la guerra, con Huitzilopochtli, porque ella era hermana de Huitzilopochtli. Vale. Y entonces van a combatir la luna y el sol, que son ellos dos. Órale. Un combate, ¿verdad?, en el cual... ¿Un pleito de hermanos? Sí. ¿Y esta fue Caína? No, Caín debe Sí. haber sido Huitzilopochtli. No, fíjate una cosa interesante, resulta que ella se indigna porque su madre, Coatlicue, la diosa de la tierra, ha quedado embarazada. Y entonces considera que es una afrenta, entonces incita a sus hermanos, a las innumerables estrellas, a que avancen al cerro de Coatepec y maten a su madre. Estamos casi ante una tragedia griega, ¿no? Sí, cómo no. Pero aquí es mexica. Y entonces, Perdón por el breviario, pero hasta donde entiendo, la Coatlicue, que es una figura que impresiona, Sí. pero que también parece aterradora, sí. fue descubierta en los cimientos de un edificio colonial, ¿no? Bueno, fue descubierta muy cerca de Palacio Y Nacional. luego enterrada en el Colegio de San Carlos por fea, pero no la destruyeron. Sí, la entierran en lo que era entonces la Real y Pontificia Universidad, en los patios, ¿no? Pero resulta que ella, un día, el mito es precioso, dice que un día esta diosa de la tierra, Coatlicue, está barriendo, haciendo penitencia en el cerro de Coatepec, Cerro de la Serpiente. De repente viene un plumón, ¿verdad?, blanco, que ella toma y guarda en su seno y queda embarazada. La hija Coyolxauhqui no se cree lo de la plumita y entonces incita a sus hermanos, las estrellas, a que vayan y maten a su madre. ¿Y por qué no mejor da con el embarazador de la Coatlicue? Porque eso queda en misterio. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no toman en cuenta que el que está en la matriz de la diosa es Huitzilopochtli, el dios de la guerra y solar. Y entonces Por eso él el nace, pleito de hermanos. Claro. Entonces él nace, ataca y mata a Coyolxauhqui. O sea, la decapita y arroja el cuerpo que va cayendo en el cerro de Coatepec. Ahora, ¿qué es el cerro de Coatepec? Eso Es el es. Templo Mayor. O sea, No hay un cerro de no, Coatepec. sí lo hay. ¿Dónde está? Y se dice, según las crónicas del siglo XVI, que estaba cercano a Tula, ¿no? Pero el Templo Mayor... Pero el Templo Mayor imita, entonces es una representación del cerro de es una Coatepec. representación en la parte de Huitzilopochtli, porque el Templo Mayor tiene dos dioses principales. otro es Tlaloc. Huitzilopochtli y Tlaloc. Perdón, ¿cómo voy en historia Sí. antigua? Bueno, me costó trabajo formarte, pero veo que vas bien. Déjenme decirles, por favor, porque estamos en la parte del inicio de la gran aventura maravillosa, arqueológica, histórica, encabezada por Eduardo Matos Moctezuma, del proyecto Templo Mayor y del Museo de Sitio, ahí en el Templo Mayor. Pero voy a balconear a este científico mexicano. De él aprendí una frase que me ha servido mucho para apantallar a algunas personas. Les digo, cuando voy a contar algo que impresiona o impresionable, digo, y detente, oh mortal. Esa expresión yo nunca la había oído, sino cuando tú me hiciste una inolvidable visita guiada en la inauguración, o en esos días de inauguración, hace 30 años, del Museo de Sitio. Y creo que fue porque yo lo estaba, eso que se dice chingue y chingue, con que quería yo ver el único lingote o tejo de oro que existe en el mundo, que es a partir de joyería o de adornos mexicas, fundidos por los españoles en la conquista, y que tenían una forma como de bolillo, hagan de cuenta, medio curveado, porque se lo acomodaban en las costillas. Y cuando me llevaste ante el cristal, lástima, no lo pude quebrar, donde puede uno admirar ese lingote de oro, fue que recuerdo a Eduardo Matos diciéndome, y detente, oh mortal,
aquí tienes el tejo de oro. Y sobresalen todavía algunas cosas como de narigueras o de... Sí, tienes razón. Se ve en la fundición que hicieron, que era pues pésima, con unos calderillos calentando y echando las piezas originales, prehispánicas, pues quedan todavía, se alcanzan a ver algunas, digamos, de las figuritas rebabitas pequeñas, rebabitas. o pedazos de... Y nunca te dio por, teniendo a cargo el proyecto, ¿no te ganó la canija tentación de pellizcarte el oro? No, hombre, ¿cómo? Eso está penadísimo por la ley. Pero si en este momento catáramos tu casa, Eduardo Matos, ¿no encontraríamos ahí joyas fantásticas No, de fíjate que carácter ni una arqueológico? pieza arqueológica por lo mismo, porque si lleva un amigo va a decir, en el fondo este se la clavó. Pues no, eso está prohibido. Tú debes saber lo de un arqueólogo famoso inglés, el descubridor de la tumba de Tutankamón, que ya muerto encuentran en su casa en Inglaterra un chorro de piezas ocultas detrás de un mueble, valiosísimas. Howard Carter era... Ese sí era rata. Inglés. Pero Eduardo Matos Moctezuma no lo es. No sé qué tiempo falta para que se acabe esta emisión, pero vamos a aprovechar cuando menos, aunque nos colguemos un minuto, Eduardo, para que me digas, de los 40 años del inicio del proyecto y los 30 años de la inauguración del Museo de Sitio, dime dime 3 actividades sobresalientes con que se vayan a conmemorar o ya estemos conmemorando esos proyectos. Exposición en este momento está abierta precisamente con los últimos resultados, las últimas investigaciones de los colaboradores del Templo Mayor, biólogos, arqueólogos, antropólogos físicos, etcétera. Y la podemos ver en el Museo Ahí de Sitio. está, claro, en el Museo de Sitio. Otra, el catálogo conmemorativo. Porque mira, las exposiciones al fin y al cabo son efímeras. El catálogo perdura. Entonces el catálogo trae una serie de artículos de mis gentes de allá, mis colaboradores y demás, ¿no? ¿Tenemos y luego un catálogo conferencias. con todo lo que se ha encontrado? Bueno, hemos publicado más de 1.200 fichas bibliográficas, desde una reseña de una hoja hasta libros científicos. Lo que pregunto es premiados. si hay un solo volumen o una obra que reúna todo. No. Porque yo conozco y tengo algunos, Sí. pero son parciales. Sí, exacto. Así es. ¿Y qué con el Museo de Sitio? ¿Alguna celebración especial o esto es todo? Conferencias que estamos dando ahí ¿En dónde? los sábados. Ahí, los sábados, sí. ¿a qué hora? 10 de la mañana. 10 de la mañana. Vamos a dejar en puntos suspensivos esta conversación y yo le pido a este hombre maravilloso, genial, Eduardo Matos, que permanezca en esta oficina. ¿Aguantas? Claro. Y siga usted la charla mañana martes. Buenas noches.